Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy ustedes han solicitado de manera formal a través del correo electrónico, por considerarlo así una emergencia, el tema del caos vial y el tráfico, que esta clase se llevará a cabo por medio de esta modalidad virtual. Quiero comentarles que esto será excepcional toda vez que he recibido la instrucción por parte de la facultad de que las clases sean netamente presenciales. Sin embargo, atendiendo a mi libertad de cátedra y en el sentido de la apertura y comprensión que tengo para con ustedes, y en efecto del análisis que se efectuó del correo dirigido por su representante, la señorita presidente Diana, solicitando que este día 2 de septiembre del año 2025 lleváramos a través de esta modalidad las clases, pues vamos a hacerlo de esta manera. Primeramente deseo recapitular lo importante que es y que tuve el agrado en la clase número 1 la semana pasada en el aula de verificar que ustedes tienen muy claros los conceptos de Estado, los elementos de Estado, qué es la figura del funcionario y las diferencias que existen entre el tema del empleado público y el servidor público e inclusive los agentes. Teniendo esto en consideración, llegamos a esclarecer que en este curso, que es delitos relativos a la función pública, vamos a poder evaluar varios tipos penales. Algunos de ellos van a tener un enfoque en donde el sujeto activo sí o sí va a ser el particular, que fueron los que efectivamente verificamos hace una semana, contenidos en los artículos 408 desde el atentado hasta el artículo 417. Y el día de hoy vamos a revisar los tipos penales que regulan algunas acciones, no todos, únicamente un grupo, algunas acciones consideradas delictivas en donde el sujeto activo va a ser el funcionario, servidor o empleado público e inclusive también agentes. Teniendo esto en consideración, solicito que por favor se ubiquen en su código penal en el artículo 418. Procedo a dar lectura del mismo. Reza de la siguiente forma: comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función ordinaria. Ojo, acá hay una pluralidad de verbos rectores en donde no necesariamente deben concurrir todos, puede concurrir solamente uno de ellos para que se lleve a cabo el tipo penal. Entonces los verbos son ordenare, realizare, ojo, o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal. Los verbos están claros, ya sean ordenar, dar la instrucción directa por la calidad que se posee, realizar, llevarla a cabo de una manera directa, o permitir, que es una forma pasiva. Prácticamente acá estamos haciendo efectivo aquel elemento positivo de la teoría del delito entre la acción u omisión. Aquí puede ser una acción al ordenar o realizar, pero una omisión al permitir que alguien lo haga. Yo lo estoy viendo, yo estoy consciente, yo sé que eso no es correcto, sin embargo, no miro, no oigo y no hablo. Ahí ya se está consumando el verbo rector. Cualquier acto arbitrario o ilegal. Esta es una puerta muy amplia porque hay muchas acciones que podríamos estimar de esta naturaleza. Algunas van a estar contempladas expresamente en la ley, pero otras requerirán algún tipo de interpretación. Así que ojo, porque puede llegar a ser algo muy abstracto. En perjurio de la administración pública. Ojo acá con el sujeto pasivo, que si bien es cierto puede ser directamente un usuario, también puede ser de una forma bastante amplia en el sentido de perjudicar directamente a la administración pública y por lo tanto de forma directa o indirecta a todos los ciudadanos guatemaltecos administrados o ciudadanos de a pie, como se les dice coloquialmente, o a terceras personas. Dice, sean particulares, funcionarios o empleados públicos. Entonces, ojo, porque acá también hay un tipo de especialidad. Si bien es cierto el sujeto pasivo va a ser la administración pública o algún particular en especial, también puede ser otro funcionario público. Entonces, ojo ahí cuando un funcionario entorpece el funcionamiento, la administración de otro funcionario o empleado público, que no se hallara especialmente previsto en las disposiciones de este código. Entonces, ojo, porque si ya hay algún delito que es específicamente para eso, por especialidad tendremos que aplicar el delito concreto. Ahora, si no está regulado o tipificado,
cabe en esta puerta tan amplia que nos han abierto. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Entonces vemos que la pena principal ya es grave porque tiene un techo de 6 años y conlleva una pena accesoria, convirtiéndola en una pena mixta porque son estas dos naturalezas. Y yo creo que acá realmente el castigo más grande es la inhabilitación especial, porque sería decirle de tanto tiempo a tanto tiempo usted no puede ejercer en esa especialidad que lo llevó a poder ejercer como funcionario público. Porque, por ejemplo, un juez no puede ejercer de juez si no comprueba que ya está en cuenta debidamente colegiado en el CANC. Es un ejemplo. Ojo con este segundo párrafo, son prácticamente 2 líneas y dice: igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare apremios ilegítimos o innecesarios. Estos apremios podemos encontrarlos para comprender su naturaleza en la ley del organismo judicial y prácticamente son diferentes tipos de acciones que tiene un juez, desde el hecho de apercibir hasta hacer efectiva una instrucción, orden o sugerencia que conllevará una sanción o una respuesta pues que será negativa. Tenemos posteriormente el tipo penal de incumplimiento de deberes. Dice: comete delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que omitiere. Ojo, aquí también ya tenemos una acción de omitir, que a veces este tipo de delitos son los más difíciles de encontrar porque usualmente los mismos necesariamente conllevan una acción, pero aquí tienen ejemplos que pueden ir anotando en sus notas, valga la redundancia, para cuando, por ejemplo, tengan que enfrentar a un privado y les pidan 3 ejemplos de delitos que no conllevan acción sino omisión. Este es uno de ellos, el incumplimiento de deberes. Incumplimiento de deberes, dice: comete delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que omitere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Bueno, ¿cómo podría una persona, un funcionario o servidor público, llevar a cabo esta situación? Un ejemplo hipotético pero más real de lo que ustedes creen. En un juzgado donde viene un oficial que es corrupto y llega una persona y en una situación de una responsabilidad de conductores le quitaron su arma y la tienen. Sin embargo, él ya solventó su situación jurídica, salió bien librado y ahora está pidiendo la devolución del arma. Y el oficial le dice: mire, si se suelta por ahí unos 1000 quetzalitos, yo puedo agilizarle el trámite. No, pero es que fíjese que yo no tengo dinero, le diría al usuario. Ah, no, entonces eso sí se va a llevar su tiempo. Y quizá ya estaba en el despacho del juez y viene este auxiliar. Y como no le soltaron, disculpen que lo diga y suene tan feo, pero lamentablemente así es que pasa en algunas realidades, aquí en China y en todos lados, que lamentablemente existe la corrupción y pues debemos estar pendientes y también denunciarlo si conocemos al respecto. Viene el oficial y retira el expediente del despacho del juez, que ya solo correspondía una firma para la autorización de la devolución del arma, y pasa el tiempo. Y de repente un año después viene el oficial y le lleva al juez y el juez dice: pero mire, este se solucionó hace un año, ¿por qué no me lo habían traído? Y ya empieza ahí: no, aquí esto está raro, vamos a denunciar en supervisión de tribunales, aquí hubo un retardo injustificado. Entonces ya le conllevaría enfrentar situaciones de índole administrativo según las leyes especializadas, orgánicas y rectoras de la entidad pública específica, y por supuesto que también estaría incurriendo en este tipo penal de incumplimiento de deberes. Otro caso que hay conocido, que a mí me parece tan impresionante, ¿verdad? La ley le da a los jueces 5 días para dictar su sentencia de forma íntegra. Y supe hace 2 años de una jueza a la que efectivamente sancionaron en supervisión de tribunales porque tardó más de 3 años en entregar las sentencias. Entonces ahí no solamente hay una situación de carácter administrativo, ahí también hay un incumplimiento de deberes, porque dentro del perfil y las funciones del juez, este es uno de los principales y fundamentales, según los artículos 203 al 205 de la Constitución. Y así hay ejemplos en PNC, en Ministerio Público, en Procuraduría General de la Nación, en Contraloría General, en Derechos Humanos, en todas las instituciones públicas hay perfiles. Y ustedes, por ejemplo, pueden solicitar cuáles son los perfiles de X o Y funcionario empleado público utilizando o basándose en la Ley de Acceso a la Información Pública. Y ahí les pueden brindar cuáles son los perfiles. Ustedes, si llevan un caso, qué sé yo, Ministerio de Educación, temas de auxilio póstumo, y no les resuelven ahí para darle su respectiva indignación, vean los perfiles a través de esta ley. Ahí se los van a dar, ustedes van a ver: esto no lo ha cumplido.
Esto es parte de sus funciones y no lo ha cumplido, entonces ya ahí pueden hacer sus denuncias tanto administrativas como penales. Tenemos también el artículo 419 bis, incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. Esta clase a mí me gusta llevar el ejemplo del formulario, pero pueden encontrarlo en internet. Es muy importante que se lleve esto a cabo. ¿Por qué? Porque ustedes a veces conocen funcionarios que tal vez eran, qué sé yo, un tipo de secretario en una institución pública y luego ya a ser vicepresidentes. Y cuando antes de entrar a la presidencia solo tenían una casita que iban pagando la mitad de la hipoteca y un carrito decente, tal vez sí del año y de agencia, y que lo pagaron en 2 años y que ya es propio, pero solamente eso. Y luego sale de la vicepresidencia y sale con 7 mansiones, cuentas millonarias en Dubái, en las Islas Caimán. Entonces, para llevar este tipo de control es que se ha instituido esta situación. Entonces, todos los funcionarios que ganamos arriba de, por ejemplo, creo que son 8,000 quetzales o 10,000 quetzales, entonces tienen la obligación de irse a registrar en la Contraloría General de Cuentas y poner a disposición de esta entidad cuáles son todos los bienes que yo poseo como persona. Hasta el perro, si ustedes lo tienen inscrito en Acangua y tiene un valor importante, pueden colocar ahí. También, obviamente, si tienen casas, cuántas casas, si estas casas son solo suyas o las comparten con su cónyuge, si sus hijos son menores de edad, también tienen que decir qué bienes están a nombre de sus hijos, también tienen que declarar todo lo que su cónyuge posea y como ustedes bien lo mencionaban en el curso pasado, que eran delitos patrimoniales, saben que el patrimonio se conforma no únicamente por los bienes, derechos cosas que tengamos, sino también las deudas y obligaciones. Entonces, por ejemplo, así yo reporto que tengo una casa de 2 millones, pero también reporto que tengo una hipoteca que apenas voy la mitad pagándola. Entonces eso como que ya genera congruencia. Pero tener un vehículo y una casa y de repente contar con 8 mansiones no tiene mucho sentido. Esta es la finalidad de eso. Entonces dice: comete el delito de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que estuviere obligado legalmente a presentar o actualizar su declaración jurada patrimonial y omitiera hacerlo transcurridos 60 días luego de la toma de posesión. Y les comento, como casi todos estos delitos obviamente son de materia penal, pero conllevan también sanciones de carácter administrativo por incumplir responsabilidades administrativas. Acá usualmente suelen ser ciertas cantidades equivalentes a los salarios. Entonces, los hallazgos que encuentre la Contraloría General de Cuentas puede ser equivalente a montos o sumas millonarias. Entonces dice presentar o actualizar, y actualizar sí, porque todos los años en el mes de enero nosotros tenemos la harta obligación, todos los servidores, empleados, funcionarios públicos cuyo salario supere los 8,000 quetzales, de si ya no adquirimos ningún otro bien o deuda, entonces lo actualizamos. Quizá nos cambiamos de casa o cambiamos un número de teléfono o nos divorciamos, yo qué sé. Entonces se actualizan ahí los datos y ya quedan otra vez en el sistema de la Contraloría. Y algo interesante es que este sistema también está conectado tanto con RENAP como con otras instituciones para un mejor control. Actualizar su declaración jurada patrimonial y omitir hacerla transcurridos 60 días luego de la toma de posesión. Acá también el tema de toma de posesión. Si hay ascensos, si hay traslados, estos son nuevos temas de toma de posesión que debe hacerse saber a la Contraloría. Muchos lo omiten, dicen, como ya soy juez, pero ahorita soy juez en Sololá, dentro de 2 años en Petén, luego ya dejé de ser juez de paz y ascendí a juez de instancia y me mandan a la torre. Todos esos cambios son un control que lleva la Contraloría. O lo hiciera sin cumplir con los requisitos previstos en la ley de la materia, será sancionado con multa, la cual corresponderá a la multiplicación del salario o sueldo mensual del responsable por los meses de atraso en la entrega declaratoria. Acá no hay prisión, pero hay multa, y aparte el hallazgo que le coloque la misma Contraloría, que prácticamente es equivalencia a una multa. Mire, pero aquí no hay non bis in idem. No es lo mismo, porque es de carácter administrativo y aquí de carácter penal. Falsedad en la declaración jurada patrimonial. Dice: comete delito de falsedad en la declaración jurada patrimonial funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que durante el ejercicio de su cargo incurre en falsedad al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de Cuentas.
La acción penal de este delito es independiente de los procesos por cuentas establecidos en la legislación ordinaria vigente. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 25,000 a 200,000 quetzales e inhabilitación especial. Entonces, prisión, multa e inhabilitación. Otra vez una pena mixta con 2 penas principales, una accesoria, que ya conllevan a una dimensión de grave. Y acá sería que sí cumplí, que dentro de los 60 días en enero o habiéndome comprado un nuevo bien, yo coloco, pero colocar datos que no son, entonces eso es ya una falsedad específica. Porque recuérdense que también en los patrimoniales vimos que habían otro tipo de falsedades. Luego tenemos una desobediencia. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada vimos que el particular puede cometer delito de desobediencia y está contenido en el artículo 414. Dice: quien desobedeciera abiertamente una orden de funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones será sancionado con multa de 5,000 a 50,000, que era lo que decíamos, ¿verdad? Sin causa justificada, usted despidió a alguien de su empresa, hacen la denuncia ante el inspector respectivo, lo llevan, lo presentan ya a un juzgado de lo laboral, el juez hace el análisis, los manda a llamar, verifica la prueba, analiza, valora y al final no, el empleado tenía razón y no usted, y no solo porque esta sea una rama tutelar, sino porque efectivamente fue injusto y porque no había una justificación como tal, y por lo tanto usted le va a tener que reinstalar y pagar tanto de salarios caídos. Y usted dice: no, yo no puedo hacer eso y ni lo quiero aquí tampoco, y no lo reinstala. Ahí desobedeció como particular, desobedeció una orden expresa de un juez de lo laboral. Pero ¿qué pasa con un funcionario? Dice desobediencia: comete delito de desobediencia el funcionario empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales. Exactamente el mismo ejemplo, solo que aquí no era usted en su empresa, sino que aquí nos traen muchísimo, por ejemplo, para conocer acerca de antejuicios. Nosotros como jueces pesquisidores hacemos las veces de una investigación porque como no es un tema penal, no hay ministerio público en temas de antejuicio. Entonces las salas, que son las encargadas de verificar eso, designan a los jueces de instancia como jueces pesquisidores para recabar prueba y escuchar las declaraciones del funcionario empleado público para ver si se amerita que se le levante el antejuicio. Un caso muy común es precisamente con el tema de los alcaldes. El gobierno pasado de la alcaldía despidió masivamente tanta gente. Aquí el ejemplo antiguo, el actual alcalde despidió como 400 personas. Entonces, ¿qué pasa? Si tarda tanto el proceso en lo laboral, que cuando vienen a verificar que fue injustificado y que hay que reinstalarlos y pagar salarios caídos, ya no está este alcalde, sino otro alcalde. Aquí no importa, no es algo así personal, sino que es algo administrativo de la alcaldía. Entonces, él en su calidad de funcionario público, pues posee antejuicio. Entonces viene, se presenta: mire, señor alcalde, ¿usted por qué no ha vuelto a contratar? Mire, ese fue un problema de la administración pasada. Sí, aquí traigo la documentación donde yo puedo probar que ellos ya fueron reinstalados en su puesto. Sin embargo, no se les ha podido pagar su indemnización equivalente a tantos salarios caídos, toda vez que se maneja de esta y esta forma según las leyes específicas en la materia, pero ya el otro mes se le va a hacer efectivo. Entonces ya uno analiza si es necesario o no levantar el antejuicio y uno hace la recomendación, sí o no, la sala, y al final la última palabra la tiene la sala. Pero este fue un ejemplo, mismísimo caso de despidos y de orden de reinstalación, solo que puede ser particular en su empresa para que haya desobediencia 414, o en este caso un alcalde según el 420. De igual forma puede ser que, qué sé yo, la fiscal general le dé una orden a un fiscal distrital y este no cumpla, y entonces la fiscal pues ya le puede iniciar no solo cuestiones administrativas, sino que también él estaría incurriendo en este tipo penal, y así en todas las instituciones. Ustedes pensarán sus propios ejemplos. Tenemos el 420 bis, que dice: comete el delito de incumplimiento. Este se llama incumplimiento de funcionarios y empleados públicos de acudir a citaciones legislativas. Comete el delito de incumplimiento de funcionarios y empleados públicos de acudir a situaciones legislativas
el ministro, viceministro, ojo porque es súper específico el sujeto activo, ya no es también solo cualquier funcionario, sino que aquí habla de ministros y viceministros que deben presentarse, o el funcionario empleado público que por cualquier concepto maneje, administre, aquí ya lo abrió, puede ser cualquier otro que maneje, administre, custodie, ejecute o reciba fondos públicos o que se le requiera para tratar asuntos relacionados con negocios del Estado, que no comparezca sin justificación luego de haber sido citado o invitado a asistir a informar al Congreso de la República. Acá tanto el sujeto activo es bastante específico como el pasivo. ¿Por qué? Porque debe ser, pues, si es una inasistencia a una situación judicial, puede ser cualquier otro tipo penal, pero si concretamente es faltar a una situación que ha efectuado el Congreso, como cuando hacen estas dichosas interpelaciones y traen ahí a un diputado y hay como, perdón, a un ministro y hay como 20 diputados y se lo comen vivos y que explique esto y que por qué pasó esto y aquí yo tengo las facturas, o cualquier otro funcionario, como pasó con el tema de las AAS, en donde se demostró que con dinero del arca pública se había pagado el baby de la nuera del presidente y la primera dama, y ahí les tenían las facturas y todo, que pastel, que fiesta, que comida, que el lugar, que el alquiler, y nada que ver. O sea, qué terrible esa situación, pero es un excelente ejemplo para esto. Lo citaron al Congreso, ahí los cuestionaron. Si él no hubiera llegado y no justifica su ausencia, porque también la puede justificar, temas de salud, le dio COVID, entendible, ¿verdad? Y aquí está el documento donde salí positivo, y aquí están las recetas médicas, y aquí está también el documento debidamente firmado, sellado y timbrado de un médico competente que se encuentra actualmente activo en el colegio respectivo. O sea, también pueden haber situaciones en las que no se asista y se pueda justificar. Vemos ahí también las sanciones y dice, miren cabal el último párrafo, se tendrá por plena justificación la enfermedad plenamente acreditada antes o 24 horas después de la hora fijada. Entonces nos da un plazo la ley. Y terminamos con denegación de auxilio. El jefe o agente de policía o de cualquier fuerza pública de seguridad que rehusare, omitiere o retardare sin causa justificada en la presentación de auxilio legalmente requerido por autoridad competente será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Esto me recuerda a uno de los casos emblemáticos en donde Guatemala fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Isabel Claudina, en donde la madre de la joven fue a la comisaría a quejarse de que la misma pues no había llegado de dormir. ¿Y qué hicieron los agentes de policía? Desde la perspectiva más machista, misógina y patriarcal, le dijeron, ay no, de plano anda en otra fiesta, se fue con el novio, no se preocupe señora, que cumpla 48 horas perdidas o más, y entonces ya viene con nosotros. Eso del tiempo, cero, eso no tiene que ser así. Las actuaciones con personas desaparecidas deben ser inmediatas, y si aparece, qué bueno que apareció con vida. Ahora, si no aparece, cada minuto cuenta, porque mientras más tiempo pase, más se puede estimar que corre riesgo la vida de esta persona. Y por eso existen las alertas Salva Kenneth e Isabel Claudina, que deben ser inmediatas sin ninguna exigencia de tanto tiempo de no haber aparecido para iniciar. O el caso que pasó en México, muy triste, de una señora que pidió prestados 1,000 pesos mexicanos a unos prestamistas colombianos, y como la señora no logró pagar, fueron a sustraer al niño de 5 años de la casa, y como la señora no pagó ese día, mataron al niño. Y ella ya había ido con la policía y los agentes no la auxiliaron, no le pusieron atención, no le ayudaron. Eso trasladado acá a Guatemala sería efectivamente este delito, denegación de auxilio. Y pueden ustedes pensar muchísimos ejemplos más. Luego tenemos el artículo 421 bis. Comete el delito de denegación de auxilio en caso de perturbación a la instalación, utilización o reparación de equipos de transmisión de datos, cualquier elemento encargado de orden público, estatal o municipal que se negare a auxiliar a un particular que le haya reportado a la comisión del delito de perturbación a las instalaciones o uso de reparación. Aquí el verbo rector es más específico, es un poco parecido al anterior, pero hace alusión a que está ocurriendo una situación dentro de las instalaciones y que no se le hace el caso respectivo ni se toma asunto en esa situación. Esos serían los delitos que tenemos a bien para hoy. Y continuamos la siguiente semana, que si ya nos vemos presencial, con la revelación de secretos. Bueno, quedaríamos acá. Quiz no se les va a efectuar, pero va a tener doble punteo el quiz de la siguiente semana con respecto a las tareas. Van a conformar
ya sea pares, tríos o cuartetos, dependiendo de cuántos son ustedes, y van a seleccionar del 418 al 421 bis y van a buscar ejemplos en las noticias. Entonces, si por ejemplo a Diana, Fiorella y Fabricio les tocó el 418, entonces me buscan ahí una noticia del delito de abuso de autoridad y por qué ustedes consideran que esos hechos son abuso de autoridad y no otro de los tipos penales expuestos, y me ponen la noticia y me la explican, de preferencia en una hoja. Si necesitan usar más, los pueden hacer. Espero que tengan una excelente semana, chicos. Nos vemos, primero Dios, el otro martes.